Me dijeron, «Estás fuera», en voz tan pulida que parecía un anuncio publicitario. Fue en la sala de juntas grande, la que tiene ventana para que se vea lo suficiente sin que nadie tenga que mirar dentro. La mesa olía a bagels recalentados y café de oficina barato. El aire acondicionado colocaba una banda sonora de bajo zumbido, y alguien dejó una bandeja de donas a media presentación como si no tuviera nada en juego. Caleb Roth, el VP que había sido contratado para poner velocidad en la compañía, se paró delante de todos con la calma de quien cree que su tarjeta de presentación resuelve cualquier cosa. Sonrió, dijo, «Estás fuera», y regresó a su asiento como quien cierra una diapositiva. Mi reacción no fue estruendosa. No tiré la taza de café ni me levanté a gritar. Sostuve el portátil que había llevado a la reunión, el mismo que había traído cada vez que había que firmar papeles o mostrar un dashboard. No era un equipo cualquiera, era un portátil clasificado, y Caleb no debía tocarlo. No era un MacBook Air con pegatinas bonitas. Era un portátil con cuerpo de metal, tornillos cuidados y un par de cosas que la mayoría de la gente pasa por alto. Un panel de acero en la carcasa con unos remaches, un lector biométrico que no solo era un sensor de huellas, sino parte de un sistema de autenticación mayor, y una pegatina del tamaño de una uña que decía algo banal como «Auditoría interna». Si supieras leer esa pegatina, tu carrera no existiría, pensé, pero no dije nada. La sala se quedó con el eco de «Estás fuera» y el rumor de gente buscando en LinkedIn mentalmente los siguientes pasos. Sara, que trabajó conmigo en soporte durante 3 años, me lanzó una mirada que decía «¿Qué demonios?», y Leo, el junior, se escondió detrás de su portátil como siempre. Caleb habló más, porque hablar es lo que hace la gente que necesita espacio donde podría haber trabajo real. Señaló cosas, hizo referencia a reestructuración estratégica y nuevas prioridades. Nadie preguntó por la placa bajo mi portátil. Nadie la notó, y eso fue a la vez una bendición y una maldición. En mi mundo, cuando ves una pegatina que no encaja, no la desapegas con las manos temblorosas. La marcas en tu cabeza, la fotografía, la registras. Es la diferencia entre quién responde después y quién solo tiene un arrebato moral que, aunque legítimo, no sirve de evidencia en un tribunal ni frena un envío de datos. Salí de la sala con la compostura de quien ha visto demasiados despidos como para emocionarse. Entregué la tarjeta de acceso de la oficina en recepción como si fuera cualquier trámite. Guardé mi USB con las claves personales en el bolsillo interior de la chaqueta, no por paranoia, por disciplina. Ese pequeño palo de plástico era mi llave privada para muchas cosas legítimas. Certificados, respaldos de llaves necesarias para mis labores. Lo apreté con la misma indiferencia que uno aprieta el bolso al andar. Mi objetivo era llegar a casa, conectar mi consola de monitoreo personal y ver, sin dramatismo, qué dirían los registros. Antes de salir, alguien me felicitó por mi trabajo. Sonó como una excusa. El CEO, James, apenas elevó la mano. Marcus, el ex CTO que todos consultaban para opiniones honestas y que ahora vivía de consultorías, me mandó un mensaje con un emoji de apoyo. No hice nada impulsivo. Cualquier movimiento estúpido podía arruinar la cadena de custodia, tocar la máquina con guantes sucios, reiniciarla, desconectarla sin documentarlo. Había visto cadenas de custodia rotas por meneos entusiastas. Eso convierte pruebas potenciales en anécdotas inútiles. En mi edificio de departamentos, el ascensor tuvo la música que ponen para que las vecinas crean que el mundo sigue funcionando. Abrí mi laptop doméstica, me senté y abrí la pestaña que tenía siempre lista, la consola de activos. No es una cosa glamorosa. Es una pantalla rectangular con nombres, timestamps y un montón de texto que, para quienes no estamos acostumbrados, parece jeroglífico. Para mí, era una lectura. El portátil mío aparecía en la lista con un identificador que solo nosotros y el adjudicatario oficial conocíamos, un nodo de auditoría con un flag de propiedad que debería haber sido un asunto menor, pero no lo fue. Empecé a hojear logs. Los logs son la memoria de las máquinas. ¿Quién intentó qué? ¿Cuándo? ¿Desde dónde?
No son infalibles, pero son difíciles de falsificar si la cadena se mantiene. Vi la última entrada antes de la reunión, una actualización de rutina del firmware. Luego, después de la reunión, saltaron líneas amarillas, intentos de autenticación fallidos, reinicios no planeados, un intento de acceso a un puerto USB a las 15:47. A las 15:52, el nombre Calib. Roth figuraba como iniciador de una sesión local. No era suficiente por sí solo para acusar a alguien. Podía ser un error administrativo. Pero las cosas se salen de la abstracción cuando empiezan a coincidir. Cuando hay una coincidencia persistente, un timestamp aquí, una IP allí, una foto, la narrativa se arma sola. A las 16:03, el portátil intentó buscar una red no corporativa. Eso debería ser algo que un técnico haga con cuidado, dentro de reglas. Pero la máquina intentó conectarse a una red pública. En términos no técnicos, era como ver a alguien intentar abrir la puerta de una bóveda con una llave prestada en una estación de tren. Una puerta mal cerrada no garantiza delito. El contexto importa. Tomé fotos de la carcasa, del remache, de la pegatina, de la huella organizada en el lector biométrico. No toqué la pegatina. La fotografié desde varios ángulos, con fecha y hora incrustadas. Empecé a compilar un paquete. Screenshots de logs, archivos de sistema con hashes, videos de la webcam del portátil captando el room, una grabación rápida de audio de la sala de juntas que había hecho con el teléfono. Sí, tenía una nota de voz donde se escuchaba «Cubre el sticker, no mirarán debajo». Esa pequeña frase, que podría pasar por paranoia, quedó registrada en mi teléfono con la etiqueta de tiempo exacta. No era melodrama, era dato. La decisión que sigue a la observación es la que determina si las cosas se hacen por reputación o por procedimiento. Tenía dos opciones claras y las conocía bien. Una, intentar neutralizar el riesgo de fuga, lo que incluye procedimientos como aislar el dispositivo. O dos, preservar el estado para que las evidencias mostraran si alguien había actuado con intención. La tentación de Brique R, dejar inservible, la sentía en el estómago. Creo en prevenir daños, pero también creo en las instituciones que juzgan hechos. Y cuando hay activos clasificados de por medio, la intervención equivocada transforma un caso sólido en humo. Además, existía la cadena de custodia. Un activo con marca de propiedad del contratista del gobierno no puede desaparecer porque alguien decidió que era peligroso. Romper la cadena significa ensuciar la evidencia. Y cuando hay apuestas de contrato de por medio, la tentación de limpiar rastros es alta. Por eso me obligué a esperar. No por heroísmo, sino por pragmatismo. En la noche, mientras la ciudad se quedaba en una luz naranja, revisé los correos y los mensajes. Calb había mandado un email interno a algunos ejecutivos con un asunto inocuo. Plan de transición, clientes y roadmap. Alguien le respondió felicitándolo por su liderazgo firme. Nadie mencionó la placa. En los logs, la actividad no se detenía. A las 22:14, hubo un intento de copiar un directorio entero a un dispositivo externo. Falló. A las 22:17, el portátil hizo una búsqueda de redes Wi-Fi abiertas. A las 23:05, hubo una acción curiosa. Una conexión saliente hacia un endpoint alojado en un proveedor de nube público. La IP tenía un nombre que no reconocí entre mis proveedores habituales. No estoy aquí para dar clases de intrusión. No voy a explicar cómo funcionan las cosas cuando terminan mal. Mi trabajo es ver qué hicieron y qué dejaron. Eso es distinto de promoverlo. Los logs empezaron a formar una historia. Intentos de reinicio, accesos locales, búsquedas de redes públicas y un nombre asociado a los accesos que no era el mío. También había pequeñas evidencias multimedia, fotos tomadas por la webcam del portátil en momentos clave, con la pantalla mostrando cosas que no eran típicas de la herramienta de trabajo. Una de esas imágenes mostraba a Calb inclinado sobre la mesa, hablando por teléfono, con una mano cerca de la pegatina del portátil. No se veía la placa debajo todavía.
solo una mano y una actitud que se podría calificar como decidida. En otra, el portátil estaba conectado a un adaptador USB que por su forma indicaba intentos de mover datos. No necesito detalles técnicos para saber que alguien pretendía mover información fuera del perímetro monitoreado. No olvidemos que las imágenes y los logs no prueban intención por sí solos. Necesitaba algo que mostrara directivas. La nota de voz que había grabado resultó ser la más directa. La frase «cubre el sticker, no mirarán debajo» era clara en su implicación. No era una confesión explícita, pero la combinación de esa frase con las acciones registradas formaba un patrón. La evidencia, en la mayoría de los casos, es acumulativa. Una pieza sola no derriba a nadie, pero varias juntas cuentan una historia coherente. Y la coherencia es lo que distingue una acusación de una sospecha. Mientras compilaba, pensé en Agent Miller. No estaba pensando en una cruzada personal. Sabía que él tenía un rol protocolar. En la jerga, un handler es quien articula la relación entre un proveedor y la agencia que adjudica contratos cuando hay algo fuera de la norma. No lo conocía personalmente, solo por referencias. Había una línea de comunicación establecida para estos casos. No era purgar la máquina lo que me interesaba. Era documentar el presente para que una autoridad competente lo valorara. Eso minimiza el riesgo de represalias y mantiene la evidencia intacta. La noche avanzó y mis manos se quedaron sobre el teclado más de lo usual. Mandé a la nube copias cifradas de los logs, metadatos generados automáticamente, screenshots con timestamps. Guardé notas descriptivas. Observación 1. Intento de acceso local a las 15:52. Observación 2. Transferencia a USB, intentada a las 22:14. Observación 3. Audio. Frase, cubre el sticker. Ordené las pruebas cronológicamente porque las historias buenas necesitan una línea temporal clara. El tiempo, en términos de tecnología, es el juez silencioso. Si puedes mostrar quién hizo qué y cuándo, muchas cosas quedan claras. No todo fue técnica. Tuve conversaciones a media hora con Sarah por mensajería. Ella había visto un gesto de Calb que ella interpretó como nerviosismo. Parecía saber algo que no quería que viéramos, me escribió. Los testimonios humanos añaden textura a la evidencia técnica, aunque deben manejarse con cuidado para no convertir la narrativa en un rumor. Hablé con Leo en un par de mensajes. Estaba asustado, por supuesto, por los proyectos sin terminar. Le dije que documentara cualquier cosa que viera y que no moviera nada del equipo físico sin pedir instrucciones. Le pedí que hiciera fotos de todo con timestamp. Me respondió con GIFs nerviosos, como suele hacerlo la gente de su edad, pero entiendo la utilidad del support staff en esto. Ellos ven lo que muchos ejecutivos no quieren ver. A medianoche, la actividad en el portátil aumentó. Alguien, desde dentro de la compañía, intentó cargar un paquete de datos y etiquetarlo como no clasificado. Era curioso. Un archivo que la máquina reconocía como parte de un bundle protegido apareció con una marca que indicaba «para compartir». No entraré en la composición del archivo. Basta decir que la etiqueta era incorrecta y que la diferencia entre clasificar y desclasificar no es un gesto técnico, sino un procedimiento legal. Cambiar etiquetas no borra el origen. La máquina no miente, registra, y el registro decía que algo había intentado caminar por fuera de las reglas. A las 01:12 recibí un mensaje anónimo por la red interna. No seas ingenua, todo está controlado. No contesté. El silencio es una respuesta válida. No quise alimentar reacciones. Además, la evidencia ya estaba en sistemas externos. En mi experiencia, la gente que amenaza o intenta distraer suele hacerlo cuando sabe que existe un problema real o cuando está desesperada. El reloj marcó las 3 de la mañana cuando decidí cerrar por esa noche. No dormí bien, una mezcla de adrenalina y el hábito de mirarle la espalda a la tecnología. No me fui a dormir con fantasías de venganza. Me fui con la molestia de quien sabe que el procedimiento debe seguir su curso y que cada gesto imprudente puede arruinarlo. Me prometí a mí misma una cosa:
no tocar nada más hasta tener una directriz oficial. No porque le tenga miedo a la compañía, que no me caía bien, sino porque la ley y la integridad de la prueba importan más que mi orgullo. A la mañana siguiente, volví a la oficina con cara de nada. Trabajé en mis tareas como si llevara horas de sueño normal. Fui a la cafetería, recogí otro bagel. La gente comentaba el despido con la ligereza con la que se comenta un cambio de menú. Calb, por su lado, tenía la tranquilidad de quien cree que un título lo vuelve invulnerable. Repetía en reuniones que la transición sería limpia y que sus metas harían que el año fiscal pareciera una pequeña pausa. Había arrogancia en su tono, y esa arrogancia suele ser el preludio de decisiones mal tomadas. Esa tarde, en la consola de activos, vi que el portátil intentó reconectarse a un punto que no figuraba en las listas de accesos habituales. La IP pública mostraba un proveedor de servicios que no estaba en nuestros partners habituales. No hice nada intempestivo. Documenté, tomé captura y mandé un informe interno con un encabezado sobrio. Notificación preliminar. Actividad atípica en nodo de auditoría. En la nota, pedí que se preservara el equipo y que se notificara al comitente del contrato. Fue un correo con la frialdad de quien escribe para evitar reacciones emocionales. No dije, alarma, ni escribí, estamos en peligro. Escribí lo necesario para que las organizaciones que deben saberlo supieran. Aquí hay algo que la mayoría no entiende. En el mundo de contratos gubernamentales y activos clasificados, las palabras tienen peso tanto como las firmas. Preservar significa detener la cadena de transferencias, inventariar el estado y notificar a la entidad propietaria. Hacer algo distinto es legalmente riesgoso. Mantener la evidencia intacta es una función de civismo técnico. Lo hago porque creo en reglas que trascienden oficinas y jerarquías. La historia, sin embargo, no se cierra con mi buena praxis. Después de enviar el reporte, el patrón volvió a repetirse. Intentos de escribir a dispositivos externos, conexiones a redes públicas, y una hora en la que, a pesar de todo, alguien desconectó el BMS del portátil para forzar un reinicio. No voy a describir técnicamente qué es un BMS aquí, pero diré que es una parte clave del control del equipo. Tocar ese componente sin registro es equivalente a abrir una caja fuerte con una ganzúa y luego decir no fue voluntario. La narrativa de hechos empieza a juntarse como piezas de un rompecabezas. Fue en ese momento cuando me senté, respiré y decidí lo más difícil para alguien en mi posición: esperar a que quienes tienen la autoridad actúen. No se trataba de pusilanimidad. Se trataba de dejar que la ley, y no mi temperamento, dictara el siguiente paso. Había legado en la evidencia que, si se cuidaba, haría su trabajo. Si se destripaba por venganza o por improvisación, solo tendríamos anécdotas y rumores. Mientras miraba la pantalla, con la luz azul reflejada en mis manos, pensé en lo que vendría. Notificaciones formales, agentes federales tocando la puerta, cámaras que se encenderían, la extracción controlada del equipo. Pensé en cómo algunos ejecutivos creen que su título les otorga inmunidad. No recordaban, o tal vez nunca supieron, que la tecnología guarda memoria más firme que la memoria humana. Y esa memoria no olvida solo porque alguien ordene que se olvide. La noche se cerraba sobre otra jornada laboral. Me levanté de la silla, apagué la pantalla y guardé el portátil de forma segura en su estuche. No toqué la pegatina. No la despegué con el dedo índice. Dejé que el remache y la carcasa contaran lo que debían contar. Caminé hacia la ventana y miré la ciudad que no sabe que en sus oficinas se libran batallas silenciosas. Afuera, el semáforo cambiaba. Adentro, un grupo de ejecutivos planeaba el siguiente trimestre sin saber que, debajo de una pegatina, estaba el peso del propio contrato que intentaban blindar. Mientras cerraba las notificaciones, mi teléfono vibró. Era un correo de confirmación. Alguien en la cadena había visto mi reporte. Una línea decía, se notificará al adjudicatario. Otra, más cruda, decía, mantener cadena, no tocar. Hice lo que siempre hago cuando la burocracia dicta los pasos. Asentí mentalmente. Hacer las cosas por procedimiento no es emocionante,
pero suele ser eficaz. Luego encendí la cámara del portátil, suspendí la grabación y dejé todo listo para continuar por la mañana. No sabía cuándo sería la intervención, ni si sería dramática. Lo que sí sabía es que, si dejabas que la evidencia hablara, muchas veces contaba la verdad que los puestos y los discursos intentaban ocultar. Si esta historia te interesa y quieres escuchar más de estas batallas silenciosas entre oficinas y servidores, suscríbete. Hay más anécdotas del tipo "no todo lo valioso se ve a simple vista", y créeme, esto apenas empieza. Esa noche, antes de apagar la luz, revisé una vez más la cronología. 15:47. Intento de acceso USB. 15:52. Sesión local iniciada por nombre asociado. 22:14. Intento de copia a USB. 22:17. Escaneo de redes públicas. 23:05. Conexión saliente a infraestructura no habitual. 01:12. Mensaje de intimidación. La línea temporal estaba limpia. Lo que no estaba limpio era la intención que subyacía. Me acosté con la sensación de quien escribe la crónica, pero no dirige la ejecución. Sabía que alguien, en algún lugar, también lo vería así. Sabía que la arrogancia de Kalb podía jugarle en contra si las piezas se unían. Pero también sabía que la rapidez equivocada puede arruinarlo todo. La prudencia, a veces, es un arma más aguda que la furia. A la mañana siguiente, la actividad se intensificó. A las 08:32, el portátil, desde dentro de la oficina, hizo un intento de sincronizar con una cuenta externa. La IP de origen, por un par de segundos, coincidió con la subred donde estaba sentado Kalb durante la reunión. El timestamp mostraba que la acción coincidió con un email que él envió a un tercero. Necesito que esto salga hoy. No afirmó nada por sí mismo, pero en mi carpeta de pruebas el patrón se completaba. En mi escritorio imprimí copias de los logs más críticos y las guardé en un sobre etiquetado. Pruebas, no tocar. El sobre era más simbólico que práctico, porque lo que importa hoy son las copias digitales y su preservación, pero me reconfortó hacerlo. Hay rituales que ayudan a mantener la cabeza fría. El primer gran momento, la decisión de permitir que la evidencia se acumule o la de neutralizar el riesgo de fuga, siempre me pone en una encrucijada. La tentación de detenerlo todo es natural, pero cuando el activo tiene marcado Departamento de Defensa en su configuración de propiedad, las reglas no son mías para romperlas. La escalada que podía ocurrir si alguien fuera descubierto manipulando un equipo así sin notificar a la agencia correspondiente podría hacer colapsar contratos enteros. No por resentimiento, sino por procedimiento, hice lo que debía. Preservé, documenté y pedí a quien correspondía que interviniera. Y entonces, justo cuando pensaba que la noche daría paso a un día menos agitado, la consola mostró una nueva entrada que me dejó helada, una transferencia parcial a un endpoint externo que por su nombre de host sugería que alguien intentaba camuflar el origen de los datos. No había final ahí todavía. Había un riesgo inminente. Cada línea de log parecía latir con su propio ritmo, y yo contaba los segundos. No era espectáculo, era crónica. Y en las crónicas, la paciencia es el mejor narrador. Me quedé mirando la pantalla como si pudiera convencerla de que esperara un poco más. Me prometí que no haría nada que ensuciara la evidencia. Me prometí que dejaría que el sistema haga su trabajo, incluso si eso significaba que un ejecutivo arrogante podría salirse con la suya por un rato. Y sin embargo, en algún recoveco de mi cabeza, algo susurraba que la historia no terminaría con simples correos y notas internas. Alguien tendría que responder. Pero no me engañé. La respuesta vendría con pasos protocolarios, y mi papel era sostener la verdad, no litigarlo con gritos. La última línea del día que logré capturar antes de apagar la consola fue simple y puntual. 02-13. Conexión saliente establecida. Origen, subred interna. Destino, host externo. Estado, transferencia iniciada. Fue suficiente para acelerar la respiración. Apreté los puños, respiré hondo y me levanté del escritorio. No hice una llamada impulsiva, no dejé que la rabia decida por mí. Me preparé para lo que viene, evidencia, autoridades y la satisfacción contenida de ver cómo la sumatoria de pequeños hechos
puede, a la larga, desenmascarar la grandiosa ignorancia de quienes piensan que los títulos reemplazan al conocimiento. No sabía aún si sería yo quien bajara la placa. No sabía si sería un agente u otra mano prudente, pero sí sabía que la vida y la tecnología tienen memoria. Y yo tenía las pruebas bien ordenadas, con timestamps que no mienten. La pantalla parpadeó una última vez, y cerré la consola con la calma de quien ha dejado claro su trabajo para que otros lo ejecuten. Llamé a Agent Miller con el tono que uno usa para pedir una cita en el dentista. Directo, sin florituras, y con toda la documentación lista. No había urgencia histriónica en mi voz. Había una carpeta de evidencia con timestamps y una preferencia porque las cosas se hicieran por el libro. Miller respondió con la misma eficiencia que trae el que lidia con casos así todo el día. Le di el resumen corto. Actividad atípica, intentos de copia, sincronizaciones con un host externo, email de Calb a la hora del intento y la grabación de audio con la frase que, según yo, sellaba la intencionalidad. Le dije también lo que no sabía. Si alguien había conseguido sacar algo fuera o si la transferencia quedó a mitad. Le envié, en un paquete cifrado, las pruebas que yo había subido a la nube. Me preguntó 2 cosas y luego colgó. Si la máquina permanecía in situ y si había riesgo de destrucción inmediata. Respondí con honestidad técnica. La máquina estaba en la oficina, pero un actor dentro había mostrado disposición a manipularla. La evidencia digital estaba respaldada en servidores externos y en mi copia local. La cadena de custodia física estaba intacta porque nadie había tocado la pegatina ni desatornillado la carcasa. Hubo un silencio breve y luego una nota pedagógica. No la manipules. Nosotros iremos con personal especializado. Mantén la documentación y prepárate para colaborar. Era la clase de respuesta que te tranquiliza si te acostumbras a dejar las cosas en manos de la ley en lugar de la impulsividad. Acordamos una ventana de llegada y quedamos en que me reactivarían temporalmente como consultora interna para facilitar la interacción técnica con el equipo de extracción. No me pareció un privilegio, me pareció lo mínimo necesario para evitar que alguien con más presión que criterio arruinara una investigación. Mientras esperaba, la oficina se movía como un acuario bajo vidrio. Ejecutivos con discurso de contención, managers enviando emails programados y PR redactando comunicados que convertirían un caso sensible en un titular templado. Marcus me mandó un mensaje. Mantén la cabeza fría, no tapes nada que merezca salir. Le respondí con una carcajada escrita y le adjunté la copia del paquete que había enviado a Miller. Él contestó con un emoji y un bien hecho, que en su lenguaje significaba «sabía que eras tú». Sara me trajo un café con el gesto de quien sabe que las alianzas pequeñas sostienen la resistencia en una compañía grande. Leo me envió un sticker de un gatito y un mensaje. «Si me necesitas, no muevo nada». Le pedí que guardara su portátil en su estuche y que no conectara nada a puertos extraños. Era un recordatorio tan administrativo como humano. Llegaron los agentes con discreción. No hubo una cromática redada de película. Vinieron con un coche negro, sin sirenas, con identificaciones y una calma que te dice que la práctica pule el dramatismo. Miller estaba allí en persona, junto a Agent Young, que sería el encargado técnico en el sitio. Young era de esos profesionales que pueden explicarte en una frase qué significa un log, y en la siguiente te ofrecen una taza de té. Movía el equipo con la serenidad de quien ha visto muchas familias de bits peleando por salir de casa. La reunión fue rápida. Me reactivaron los permisos que necesitaban, dejaron constancia de todo en un acta de intervención y armaron un protocolo para cuando el equipo fuera extraído. No iban a actuar con precipitación. Iban a dar oportunidad a que el siguiente intento de transferencia se produjera en condiciones controladas. Mi papel era sencillo: servir de puente técnico para leer y explicar, en términos comprensibles, lo que dirían los registros. No iba a hacer de detective ni de justiciera. Era, en el fondo, lo que siempre he sido. Aquella persona que mira la historia en los logs y le da voz cuando hace falta. Durante las horas siguientes,
Hubo una coreografía silenciosa. Enfoques de comunicaciones internas se ajustaron para evitar que se destruyera evidencia. La sala de juntas se dejó disponible para una presentación a la que, según el guión que circulaba entre bastidores, asistiría una empresa contratista interesada en la tecnología de la compañía. Alguien, en algún despacho, decidió que la mejor forma de validar una operación de venta es mostrar el hardware en acción. Esa casualidad es la que, en las historias reales, puede transformar un minuto de exhibición en un acto revelador. Kalb no pareció notar que la tensión aumentaba. Siguió con su teatralidad calmada, con frases articuladas para la prensa interna. Transparencia, sprints, alineamiento con socios. Ignoró las miradas que le lanzaban algunos directivos y se dispuso a presentar frente a los contratistas. No es que no supiera que algo pasaba, es que la arrogancia tiene la costumbre de convertir advertencias en ruido ambiental. O tal vez pensó que cualquier ruido se resolvería con su verbo convincente. En cualquiera de los dos casos, su falta de sospecha respecto a que la pegatina bajo la que había instalado su pretendida solución fuera leída por personas con conocimiento de causa, era un error de cálculo. La sala de juntas estaba preparada para una demo. Había proyectores, cables y un catering que había decidido hacer su mejor papel. Yo me quedé en una esquina, con mi carpeta de evidencia y una taza de café ya frío, observando los monitores de la consola que había dejado abierta. Los logs continuaron su trabajo. Entradas, timestamps, trazas, usuarios que inician sesión, procesos que intentan montar volúmenes, operaciones fallidas que a alguien no le importaban. En ese ambiente, el tiempo se vuelve un juez que escribe en letra de máquina. A las 14:03, cuando la presentación empezó, la máquina volvió a intentar establecer una conexión con un host externo. El registro lo marcó con la ecuanimidad de siempre. Origen interno, destino externo, intento de transferencia iniciado. Lo que ocurre en estos momentos no es magia. Hay una coordinación entre agentes, especialistas en evidencia digital y personal legal. Se decide permitir que la acción ocurra en condición controlada para obtener la evidencia de intención sin poner en riesgo la seguridad mayor. Yo, como consultora temporal, tenía acceso para leer y catalogar lo que la máquina enviaba a su log. Vi, de manera muy nítida, el mismo patrón de las noches anteriores. Acceso por un perfil local vinculado a Kalb. Intento de copia a un disco que no cumplía con las credenciales del contrato. Y una rutina que etiquetaba un paquete como para transferencia. Entonces pasó lo que habíamos esperado y lo que habíamos previsto. La proyección de la demo generó la necesidad de conectar el portátil a la sala. Kalb, con esa sonrisa de quien ya ha ensayado la frase de cierre que espera que le abra puertas, colocó mi portátil, o mejor dicho, el portátil marcado como nodo de auditoría, sobre la mesa. Lo conectó por cable al proyector y le dio al Enter. No voy a describir cómo lo hizo, porque el detalle operativo no agrega valor a la historia y podría caer en territorio inapropiado. Sí diré que en la acción pública de conectar el laptop al sistema de presentación, lo que él buscó fue la legitimidad visual. Miren, funciona, es útil. Lo que él no calculó fue que la pieza física que llevaba años pegada en el chasis, la pegatina, iba a ser despejada en un entorno donde las reglas del juego ya no le favorecerían. El silencio previo a la revelación fue clínico. Algunos ejecutivos miraban sus notas, otros sostenían vasos de agua como quien sostiene testigos. Los contratistas se inclinaban ligeramente hacia adelante, interesados por la promesa de la tecnología. Miller hizo una seña casi imperceptible a Young. En un movimiento que parecía sugerirlo todo, Young se acercó y con una mano profesional y sin ruido retiró la pegatina. No fue un gesto teatral, fue un acto de procedimiento. Lo que siguió no fue un drama, fue una constatación. Bajo la pegatina, remachada a la carcasa, había una placa metálica. No era un sticker autoadhesivo ni una calcomanía de feria. Era una chapa rivetada con un grabado fino. Leí la leyenda en el momento en que la luz del proyector la iluminó por segunda. Propiedad
Departamento de Defensa, DoD, Asset. Y en ese mismo instante entendió, no era mi laptop, era evidencia protegida. Fue una pausa corta pero con peso. Cal palideció de un color que no era propio de su habitual pose. Había una línea de incredulidad que cruzaba su cara como un mal guión. Intentó recuperar el control con una sonrisa que sonó a bisagra oxidada. Jan colocó la placa sobre una bandeja y, con la mesura de quien presenta pruebas, explicó a los presentes lo que significa una placa así. Un asset adjudicado, con cadena de custodia, sujeto a protocolos que no admiten manejo improvisado o transferencia sin autorización. No eran mis palabras. Era la lectura administrativa que cualquier persona que haya lidiado con contratos gubernamentales sabría entender. Hubo murmullos. Kalb intentó intervenir con su habitual retórica. No es lo que parece. Todo está en orden. Hubo un malentendido técnico. La frase sonó hueca, incluso para quienes normalmente le prestan oídos. En ese instante, Miller pidió por el altavoz un registro. La reproducción de la nota de voz que yo había guardado. No lo hicieron por sensacionalismo. Lo hicieron porque la combinación de evidencia técnica y testimonio grabado crea un hilo más difícil de romper. La grabación sonó en la sala con la contundencia de un hecho. Cubre el sticker. No mirarán debajo. La frase cayó como una sentencia administrativa. Había más. Imágenes tomadas por la webcam del portátil mostraban en secuencia a Kalb manipulando cables, inclinándose sobre la mesa con la mano cerca de la pegatina y conectando un adaptador. Los timestamps coincidían con correos que él había enviado y con accesos registrados a la máquina. No era una sola prueba. Era un conjunto que dibujaba una intención coherente. Tuve la sensación de estar viendo cómo, poco a poco, las piezas que yo había ordenado en noches de insomnio encontraban su lugar, no por mi satisfacción personal, sino por la lógica del proceso. No hubo escena de gritos, no hubo un «te lo dije» público. Hubo, en cambio, una secuencia de hechos que convergían. Kalb habló, se le notó la tensión en la voz y trató de minimizar. Es un error de catalogación, se puede corregir. Miller respondió con la frialdad de quien ha escuchado excusas antes. Eso lo decide la agencia adjudicadora. Usted tendrá oportunidad de dar su versión. Es una respuesta que no suena a amenaza, suena a procedimiento que sigue su curso. Las manos que colocaron las esposas no fueron agentes de película. Fueron personas que sabían que aquello evitaría, con suerte, una fuga de información y, con certeza, un escándalo mayor. Kalb fue escoltado fuera de la sala con la misma compostura con la que llegó, en silencio, con la sonrisa desaparecida, con la sensación de que su mundo de jerarquías no le protegía ante algo que no era retórica, sino registro. Mientras salía, alguien en la sala murmuró, «Estás fuera», con la misma cadencia con la que él lo había pronunciado en la reunión inicial. No hubo aplausos, solo un murmullo que parecía decir, «La ley a veces llega con papeles». La compañía experimentó una reacción en cadena. El cliente adjudicador fue notificado de inmediato. La noticia de la placa DoD y del intento de transferencia llegó a las mesas pertinentes más rápido de lo que alguien había previsto en el departamento de PR. Hubo interrupciones de contratos, auditorías internas y un frenesí administrativo que no tuvo que ver con moralidad colectiva, sino con protección contractual. Las agencias que se manejan por protocolos reciben la información y accionan. Revisan inventarios, inician procedimientos de cadena de custodia y evalúan si la adjudicación se mantiene o se suspende. No quiero hacer chismes de pasillo. Digo lo que pasó. Los contratos con la iniciativa en cuestión se congelaron temporalmente y se abrió una investigación formal. El CEO, James, intentó contener el daño con comunicados que prometían cooperación y revisión. Se ofrecieron auditorías externas, se anunció el envío de informes y la colaboración con las autoridades. En reuniones internas, James tuvo que lidiar con la dimensión que las acciones de un VP habían desencadenado: reputación, multas potenciales, revisión de procesos,
Marcus me ofreció su apoyo público y privado. Dijo, con esa mezcla de sentido común y cansancio, que la compañía había aprendido una lección que costaría dinero y tiempo. Nadie dudó del peso financiero y reputacional del incidente, ni del hecho de que la compañía tendría que reconstruir la confianza no solo con clientes, sino con sus propios empleados. Se abrió una investigación interna, por supuesto. Recursos Humanos activó protocolos para preservar comunicaciones y entrevistas. Había abogados en salas de juntas tomando notas y haciendo preguntas que olían a deposiciones. Sara dio su testimonio. Lo hizo con dignidad y la claridad que dan los testigos que no desean protagonismo pero sí verdad. Leo, con su nerviosismo juvenil, entregó las fotos que había tomado siguiendo mis instrucciones. En conjunto, la evidencia digital y los testimonios humanos configuraron un expediente sólido. La respuesta pública fue menos melodramática que en los thrillers, pero mucho más dañina en términos comerciales. Los adjudicatarios suavizaron su comunicación, pidieron garantías adicionales y algunos contratos quedaron en stand-by hasta que la investigación del adjudicatario confirmara que la integridad del proceso no estaba comprometida. La compañía perdió oportunidades que en su lenguaje corporativo equivalen a millones y en la vida real equivalen a salarios, dividendos y planes de crecimiento. A veces la justicia encuentra su equilibrio en la economía. Otras veces, la economía se encarga de castigar sin que la justicia intervenida por tediosos procesos haga ruido. Mientras todo esto ocurría, James me llamó, no para reprenderme ni para agradecerme con efusivos términos, sino para hacer lo que muchos CEO hacen cuando saben que una tormenta va a pasar por su tejado: mirar el daño y calcular el costo. Me ofreció volver a la compañía con un paquete mejorado. Un título mayor, recursos y la promesa de más poder de decisión. Fue la oferta clásica que mezcla reconocimiento y conveniencia corporativa. Si el problema lo has resuelto, te llevamos a otro equipo para que no tengas excusas. Fue una oferta que, por lo demás, olía a intento de pacificar a la opinión pública y mantener la experiencia dentro del círculo que la había ignorado hasta el momento en que hizo falta. Le di las gracias y decliné. No fue una decisión romántica ni vengativa, fue pragmática. Había hecho lo que mi profesión y mi sentido ético exigían: preservar evidencia y permitir que la ley actuara. No quería volver a un lugar donde la ignorancia y la arrogancia habían conducido a un riesgo de seguridad. Preferí convertir la experiencia en un servicio: consultoría independiente en cumplimiento y cadena de custodia, asesorías para contratos con adjudicatarios gubernamentales y capacitación para equipos que creen que los stickers son decoración y no señales de responsabilidad legal. Marcus me ofreció un puesto en su firma de consultoría y acepté. No por revancha, por coherencia. Kalb fue procesado. No voy a entrar en los detalles legales porque la justicia hace su trabajo con presentaciones, pruebas y audiencias. Diré solo que las consecuencias incluyeron una citación formal, suspensión de ciertos beneficios ejecutivos y, eventualmente, cargos administrativos por manejo indebido de un asset adjudicado. No es teatro. Es el resultado de que las evidencias que recogimos, combinadas con las declaraciones y las políticas contractuales, construyeron un caso que no pudo ser fácil de deshacer con discursos corporativos. La compañía, por su parte, tuvo que someterse a auditorías profundas y revisar procesos que, hasta entonces, habían sido más confía en liderazgo que cumple con el libro. Con el tiempo, lo que quedó fue una lección. La experiencia técnica no es un adorno en la mesa ejecutiva, es un filtro que evita que las empresas confundan apariencia con seguridad. También quedó claro que el respeto por la cadena de custodia es más que un trámite. Protege contratos, gente y, en contextos de activos gubernamentales, la seguridad nacional. Mi papel se desplazó de operativa interna a consultora externa, y encontré que, en esa nueva posición, podía proveer una mezcla de magnitud práctica y distancia crítica que muchos equipos necesitan. Alguien que diga lo que los procesos dictan y que además tenga los registros para sostenerlo.
No todo fue sobriedad técnica. Hubo momentos que, con la distancia, se volvieron irónicos en su precisión. La misma frase que Kalb soltó en la sala de juntas, «Estás fuera», retumbó en los pasillos y fue adoptada por los que siempre reciben malas noticias con humor ácido. La gente hizo camisetas en tono de broma. Hicimos, en privado, un ritual de café con Sara y Leo para celebrar que habíamos seguido el procedimiento y habíamos evitado un daño mayor. No hay victoria cuando la pérdida es real. Hay solo el consuelo de haber hecho lo correcto. En cuanto a la empresa, la reestructuración que siguió fue lenta. Se contrataron auditores, se implementaron controles más estrictos sobre el inventario de hardware adjudicado y se revisaron las políticas de custodia y transferencia. Las áreas de compliance crecieron y aquellos ejecutivos que valoraban la inmediatez por encima del proceso tuvieron que aprender, a marcha forzada, que hay protocolos inamovibles. Algunos se quejaron de que el ritmo se había vuelto menos ágil. Yo les dije lo que siempre digo: agilidad sin responsabilidad solo parece velocidad hasta que se estrella contra la ley. Con el tiempo, mi rol como consultora me permitió visitar más oficinas y explicar lo que había pasado sin la carga emocional de colaborar desde dentro. Dije lo mismo en conferencias y talleres. La evidencia digital no es una venganza, es una herramienta. La cotidianidad profesional exige que el que trabaja con sistemas sea respetado por su capacidad de leer lo que las máquinas registran. Si la gente toma a la ligera una pegatina, quizá merece que le expliquen qué significa esa placa ribetada con letras pequeñas. A menudo, lo que falta no es inteligencia, sino humildad para preguntar y disciplina para seguir las reglas. Me pidieron que hablara en varias mesas de comité sobre la ética del manejo de activos adjudicados. Hablé de la importancia de las cadenas de custodia, de por qué no se deben manipular máquinas sin acta, y de cómo la evidencia acumulada con timestamps y copias cifradas hace más que incriminar. Protege. Lo dije con la misma ironía que uso para todo lo que es humano. Los stickers no son decoración. Y si tu ego te dice que precio político te hará inmune, recuerda que las máquinas guardan memoria y los logs no mienten por simpatía. Con el paso de los meses, recibí mensajes de gente que trabajaba en otras compañías, agradecida por la historia y por la claridad técnica con la que expliqué el caso sin hacer sensacionalismo. A veces me preguntaban cómo reaccionar ante ejecutivos que pedían atajos. Les respondía lo mismo: documenten, preserven y contacten a las autoridades competentes. La respuesta suena burocrática, pero en mi experiencia es la que evita daños que no se ven hasta que ya es tarde. Hubo, también, un aprendizaje humano en todo esto. Vi a Kalb, que había sido un líder con su propio relato de éxito, caer por decisiones que no se corrigieron con asesoría técnica ni con respeto por el procedimiento. Vi a James intentar salvar la reputación de la empresa con palabras bien medidas. Vi a empleados sacrificando horas por la claridad de los hechos. Y vi a agentes que, sin teatralidad, actúan para que la ley tenga evidencia con la que trabajar. Lo más reconfortante fue percibir que el mundo burocrático y el mundo técnico pueden dialogar si hay personas dispuestas a sostener la verdad del registro. Pasaron los meses y mi vida profesional cambió de ritmo. No volví a la mesa de la compañía como ejecutiva. En vez de ello, abrí una pequeña firma de consultoría que ofrece, entre otras cosas, formación en cadena de custodia para hardware clasificado, políticas de acceso y prácticas de documentación. No vendo paranoia, vendo orden. La gente que vino a verme no siempre venía por heroísmo, venía por necesidad. Y yo, que detesto las heroicidades performativas, preferí dar procedimientos claros acompañados de sensibilidad humana. A veces me preguntan si sentí alguna satisfacción personal al ver a Kalb procesado. Respondo honestamente: hubo tranquilidad. No hay sitio para el gozo en la desgracia ajena cuando esa desgracia significa pérdida de trabajo y reputación. Lo que sí hubo fue una satisfacción contenida, profesional, al ver que la evidencia que reunimos hizo su trabajo. No era revancha, era justicia administrativa funcionando.
La última vez que pasé por la antigua oficina fue por un proyecto de consultoría. Caminé por pasillos que me resultaban familiares y vi cambios que, en cierto modo, me consolaron. Un nuevo procedimiento visible en la intranet, etiquetas claras, cajas de almacenaje con inventarios precisos. No eran mágicas, eran el resultado de horas de ajustes y, probablemente, dinero malgastado en lecciones que podrían haberse aprendido antes. Me crucé con James en el pasillo. Nos saludamos con cortesía. No hubo una oferta comercial en ese saludo. Hubo reconocimiento del daño y compromiso de reparación. Si hay una moraleja que me gusta repetir, es simple, y la digo sin grandilocuencia. La tecnología tiene memoria. Las organizaciones no deberían olvidar que la experiencia técnica es más que un recurso, es un guardián. Si alguna vez estás ante la posibilidad de ignorar un protocolo por prisa, por ego o por comodidad, pregúntate qué quedará cuando todo esto se revise con registros y con abogados. Las pegatinas pequeñas a veces esconden obligaciones grandes. Y la cadena de custodia no es un trámite opcional. Es la diferencia entre una historia que termina en un titular y otra que termina con consecuencias legales. Si llegaste hasta aquí y esto resonó contigo, compartilo con alguien que trabaja en TI o en cumplimiento. Es probable que una charla corta evite una pesadilla larga. Suscríbete al canal para más historias reales sobre la tensión entre oficinas y servidores. Y si necesitas una guía práctica para proteger activos, encontrás un enlace en la descripción con un checklist básico para contratos y custodia de hardware. No prometo milagros, prometo sentido común y procesos. Y en mi experiencia, eso suele bastar para mantener la suerte lejos del desastre.